Claro, opa, opa, opa. Perdón, ahí, vale. Listo, ven por aquí, José Luis. Espera, que vamos a borrar esto. Ya sabéis que vamos a empezar ahora, ¿vale? Así, mira, limpio, limpio, limpio. Ahí, estoy ahí, José Luis, por favor. Venga, va. Ah, espera, que se me olvida una cosa. Bueno, tengo este libro mágico que me regaló un amigo que se llama Harry Potter. ¿Conoces a Harry Potter? Sí, pues es un amigo. Mira qué libro me regaló más bonito. Venga, va, vamos a empezar. Espera, que se me olvida cubrirme, ¿vale? Bueno, este é un espectáculo de circo, vale? Aquí na rúa. E sabedes o máis bonito de traballar na rúa? Alguén sabe? Isto é para os maiores, depois pregunto vos a vos. Sabedes o máis bonito ou non? Que podedes ver todo o que pasa detrás do telón, vale? Podes ver como o artista monta o escenario, se vai transformando en outra persona e tal. Bueno, vamos allá, venga. Cal é o teu color favorito, José Luis? El rojo, vale. Pois venga, o máis parecido que teño creo que é isto, ¿no? Bueno, naranja, ahí va, perfecto. Vale, pon aquí mamá, por favor, así, y para pintar la silueta. Así, como esto que podas pegado aquí a esquina, vale. A ver, alguien, cerradme por aquí esta esquinilla, por favor. Alguien me fai favor. A ver, venga, vos os tres, aquí, ahí, así, ahí quietos, Venga, perfecto, maravilloso. Vamos allá. ¿Alguien sabe quién fue el primer científico de historia? ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes, José Luis? ¿Quién fue? A ver. Muy bien, hay que ser valiente, no pasa nada. Fue un señor que se llamaba... Atende. Fuiste alcalde, tío. Fue un señor que se llamaba Tales. ¿Sabes quién era Tales? De Mileto. Y bien. Tales, no, ahí. Venga, Lucas, ahí quieto, por favor. Si no, no me dejes trabajar, A ver, perdón, intentaré no manchar. Tiza, Abre bien ahí, porfa. Ahí, ahí y ahí. Levanta. A ver. Vale, con guantes. Pues na época de Tales de Mileto, cando había un eclipse, estamos empezando, podervos quedar, aí hai un sitio, mira, para vos, venga, aquí. Na época de Tales de Mileto, cando había un eclipse, pensábase que foran os lobos que secuestraran a luna, vale? E facías unha serie de ofrendas para que estes señores lobos tuveran a ben liberada, vale? Pon a outra, José Luis. A outra man, a esquerda, por favor. Ou a dereita, esquerda, sí. A esquerda, es esa. Entonces, Tales de Mileto, que era un home moi observador, abre ben os dedos, porfa. Empezou a observar o ceo e fixo unha serie de patróns matemáticos e a partir de aí empezaron a predecir os eclipses. Levanta. Perfecto, vale. A ver... Ahí está, vamos, José Luis, venga. Ponte por aquí, José Luis, ahí. Ahí, ahí. Venga, un aplauso para José Luis, por favor. ¡Bravo! Que estamos empezando, vamos allá. Vamos a facer aquí un patrón matemático. Sabedes quen fixo os primeiros patróns matemáticos da historia? Foi un señor que fixo un teorema cun triángulo. Pitágoras, muy bien. Pues Pitágoras, José Luis, entendeu a relación que había entre a longitude das cordas dos instrumentos musicais e a frecuencia armónica do sonido. Eso foi Pitágoras. Bueno, vamos a facer aquí un patrón matemático que relaciona a altura co tempo. Atento, José Luis, que che vou preguntar, Vale? Vale, mira. Ah, espera. Mira, esto vamos a chamar ¿vale? Esto vai ser 2, 3. Un aplauso para José Luis, por favor. Grande, grande, venga. Mira, as artes cada vez son máis abstractas, vale? A pintura, todo. Os malabares tamén cada vez somos máis abstractos. Venga, va, continuamos, mira, flash. Qué bonito, mira, mira. ¡Wow! Hop, hop, opa, Gracias, sí señor. Venga, va, mira, mira, mira. Hop. Mira, 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 hop. Mira, 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 hop. Uy. Ahora sí. Bárbaro. Wow. Practicando moito. Sí, sí. Venga, va, seguimos por aquí, mira, claro, claro. Mira, 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 mira. ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Increíble! Sí, sí. Mira, 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 mira. Eso. ¡Bravo! Ah, no, no. Decía que ter ganas de aprender é o elixir da eterna xuventude, vale? Entonces, seades maiores, novos, nunca vos cansadeis de aprender, que sempre se pode aprender e é moi bonito ese camiño, vale? Moitas gracias, Ramón Gato, Ciencias Malabares, aquí estamos, vémonos na rúa. Salud, suerte. Chao. Gracias a ti, bravo. Gracias. Si queréis unha foto, calcara. Somos, bueno, son artistas de rúa, non? O sea, son malabaristas, facemos aquí un espectáculo de teatro e pensamos que, bueno, que é bonito facer cousas educativas, non? Falar de algo, que podemos ser payasos e ser inteligentes, non? Totalmente. E gustanos a rúa por eso, pues porque estamos á mesma altura que o público e
E, bueno, é unha forma moi bonita de traballar e de... E a didáctica que nos ensinastes moitas cousas. Sí, bueno, falamos así a típica ciencia que se estudia no instituto, non? Entón, ciencia malabarística, Ramón Gato. Ramón Gato, chegas dende Compostela? Sí, bueno, son de Chantada. Ben, Pero sí, estou moito por Santiago. Pero Moi se ben. chove menos e tal. Pero bueno, por aquí andamos, viremos máis veces. moi ben, pois feliz Nadal. Igualmente, chao. Chao, Ramón.